buenas noches, bienvenidos a 100 Yardas, bienvenidos a la cuenta atrás, miércoles noche en España, tarde en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Todos los miércoles, y esto ha sido así durante todo el año, me precio de poder decir que por aquí ha pasado lo mejor de lo mejor, solamente cracks, solamente gente que son referentes de la NFL en castellano. ¿Qué hacemos aquí nosotros entonces? Loco, dan un poco más ¿Qué de hacemos crédito. aquí? Precisamente por eso, que tengo aquí abajo, ya ha pasado por aquí, pero hoy debuta en 100 Yardas y me encanta tenerlo. Carlos Mauricio Ramírez Tomapapá, bienvenido a 100 Yardas, nos encanta tenerte aquí con nosotros. Hola Iker, qué gusto estar contigo, con la gente de 100 Yardas, un abrazo a toda la comunidad hermosa de fanáticos de la NFL aquí en España, con mi hermano argentino Mariano Cinito, que nos va a acompañar en esta oportunidad, y de verdad es un gusto estar en 100 Yardas y pues nada, listo para charlar y platicar de la NFL. Sí, Venezuela, España, País Vasco, hasta Rosario, hasta Argentina también. Esto es realmente lo que significa Mundo NFL, que son los dos que tengo. Es precisamente la filosofía. Mariano Sinito ya es todo un clásico en 100 Yardas, pero bueno, bienvenido por aquí otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, antes de saludarte, Iker, tu papá, toda la gente, los Yarders del otro lado, tengo que hacer una pequeña disculpa personal porque me ha fallado el halo de luz y ahora mi cara está en las sombras. Pero bueno, estoy presente. Quiero que sepan que estoy presente. Pero volteate la gorra, te volteas la gorra y no te haces No, en la cara. se tiene que ver esto, se tiene que ver esto. ¿Cómo se nota que estamos ya en tiempo de playoffs y cada uno representando, como debe ser? Pero precisamente, y ya con la mirada puesta desde ya en la ronda de comodines de Wildcard, hoy vamos a dar un último vistazo a la temporada regular y lo vamos a hacer eligiendo el equipo, el Pro, el primero y el segundo, y los premios individuales de la temporada. Pero antes de empezar con esto, bueno, la noticia, la actualidad manda y tenemos que empezar con ese despido de Pete Carroll, que deja de ser head coach de los Seattle Seahawks. Seguramente, muy probablemente, va a seguir en la organización, pero no ya como entrenador, probablemente el mejor entrenador de la historia de la franquicia. Y Carlos, te la tiro a ti porque además tú conoces muy bien, evidentemente muy cercano a los 49ers, conoces muy bien la división. Estamos hablando de un mito, que marcha un mito de la NFL y evidentemente de los Seahawks. Sí, Iker, 14 años con Seattle, estuvo Pete Carroll en condición de entrenador en jefe, luego de su llegada proveniente de la Universidad de California del Sur, de USC. Cambió por completo la cara de la franquicia. Los Seahawks eran conocidos como un equipo de poca monta, de poco peso, el hermano menor, el patito feo de la división, un equipo sin ningún tipo de referente histórico importante, y se está yendo a los 72 años, que yo creo que por ahí pasa la decisión tanto de Seattle como de Carroll, porque uno lee el comunicado de la familia Allen y dice que la separación es amigable, y yo creo que eso es importante, ¿no? Creo que es distinta esta separación a la de Mike Vrabel en Tennessee, que yo creo que es un error grosero lo que hacen los Titans, dejando ir a Vrabel. No le van a faltar ofertas. Alguna de las vacantes múltiples que hay en NFL la va a llenar Mike Vrabel, no tengo la menor duda. Entonces, sí, fueron 14 años en donde estableció una cultura defensiva, donde trajo un esquema defensivo distinto, el cover 3 que estableció con un front de 4, con el single high safety, cambiar la revolución defensiva con ese Legion of Boom, hacer la carrera de Russell Wilson lo que hizo. Luego vemos lo que es Wilson sin Pete Carroll y sin esa defensa, múltiples Hall de la Fama que van a estar en su momento en Canton, como por ejemplo Bobby Wagner, de la mano o el propio Richard Sherman, de la mano de Pete Carroll. Así que lo interesante es ver quién lo reemplaza, quién lo suplanta, quién de ese, primero, si Carroll va a ser un asistente, una especie de asesor, mejor dicho, de los Seahawks, ¿en qué dirección quiere que la franquicia vaya? Si quiere mantenerse fiel a su cultura defensiva, Vrabel es un candidato enorme, porque a los 48 años y con ese pedigrí defensivo que tiene Mike Vrabel, quien fue coach del año en un par de campañas, es un candidato ideal. Y además se lo puede robar a equipos que pueden ir por él, como por ejemplo los Pats, si en definitiva Belichick se va de Nueva Inglaterra.
Suena, por ejemplo, Dan Quinn, el asistente, el coordinador defensivo de los Cowboys, quien también tiene ese árbol genealógico de la defensiva cover 3 y lo que puede aplicar en Dallas. Creo que los Cowboys van a aguantarlo, a ver qué pasa en el partido con los Packers de Mariano, porque si pierden los Cowboys en casa, capaz sacan, le dan cuello a McCarthy y ponen a Dan Quinn como entrenador en jefe. Hay muchos nombres que suenan para reemplazarlo, la lista es larga, pero es el fin de una era en Seattle, de la era más gloriosa de fútbol americano, sin duda, en el norte pacífico de los Estados Unidos. Sí, ninguna de esas opciones me extrañaría. Evidentemente, Dan Quinn sería el heredero de casa, como quien dice, aunque es cierto que ese escenario en el que acabe en Dallas también es bueno, una posibilidad, pero sobre todo me quedo con una cosa que has dicho, y ya te la tiro, Mariano. Un entrenador que no solo es un mito en Seattle, probablemente tenga una estatua en los aledaños del Lumen Field, pero lo es para la liga. Él determinó la manera de defender en la NFL con Gus Bradley, con Dan Quinn. Hicieron algo que luego el resto de equipos durante muchos años copiaron, que ahora ha girado, pero que marcó una época, además de por el anillo que ganaron. Mariano, evidentemente, pues pasan los años y la NFL moderna, a entrenadores como Belichick, Carroll, no sé si Tomlin porque sigue ganando, pero ya les ha llegado un poco el momento. Sí, es simplemente natural. Me parece a mí un buen cierre que sea manteniéndolo en su casa, dejándolo participar en la construcción del equipo, pero desde otro lado, a Pete Carroll, que como bien marcaba Carlos antes, es una leyenda no solamente en Seattle y a través de la NFL. No hay que olvidarse, Pete Carroll es el arquitecto de la última dinastía de la Pac-12 en el fútbol americano universitario. La última. No se volvió a ver en la Pac-12 un equipo como aquel USC, que con Matt Leinart, con Reggie Bush, con tantos jugadores históricos, tuvieron en la palma de su mano al deporte durante mucho tiempo. Si no me equivoco, un Lendale White, un grandísimo corredor, que luego jugó en Arizona. Digo, estamos hablando de un hombre que sabe construir, por eso está bien lo que hace Seattle de mantenerlo en la franquicia. Ahora, ¿cómo son las cosas, no? De esas defensivas tan en tu cara, físicas, duras que construyó Pete Carroll. La NFL ha mutado un poquito a las defensivas más Big Fangio, limitar jugadas grandes, limitar jugadas explosivas, más analítica, menos dura, menos atrevida. Y creo que eso va a terminar dando la vuelta otra vez, porque para mí la temporada que viene la NFL modelará sus defensas a través de lo que ha hecho Jim Schwartz esta temporada, una defensiva más agresiva, más en tu cara, hombre, a pegar primero. Creo que ese tipo de cosas van rotando, ¿no? Entonces, como se había alejado la NFL antes de la defensa de Pete Carroll para favorecer esas defensivas similares a lo que había hecho Sean McVay para llegar al Super Bowl, con, bueno, hoy el lamentable Joe Barry, pero en su momento, como decía, el árbol de defensivos de Big Fangio, de Staley y demás. Al mismo tiempo, creo que se viene un nuevo giro en la NFL donde las defensivas tendrán que volver a ser esas defensas fuertes y esas defensas, como dije antes, hombre contra hombre, a jugar primero y ver quién gana. Sí. Bueno, es que la NFL son épocas en las que todo va girando, pasa, vuelven las tendencias. Bueno, veremos si eso es así, pero evidentemente Jim Schwartz es quien ha marcado este año un poco la pauta. Bueno, esto es una reacción en caliente de esta salida, pues evidentemente de un entrenador que merecía el comentario. Vamos con lo que nos trae hoy aquí. Vamos a empezar eligiendo el equipo All Pro. Vamos a ver qué es lo que traemos aquí los tres. Poca diferencia. Yo presumo que vamos a tener poca diferencia, bueno, la verdad. Sí, asumo que sí. Y voy a anticipar una sola cosa. Vamos a hacer All Pro y si no me equivoco, Iker, luego vamos a hablar de premios. Ya, me salió agudo ahí. ¿Pero premios vamos a hablar? MVP, sí, poca diferencia. Bueno, tengo algo para decir en los premios. Claro. Bueno. De todo hay que elegir el equipo 1 y el equipo 2. Vale, os voy tirando posición y cuántos hay que elegir de cada posición y demás. Y vamos a empezar por el puesto de quarterback. Equipo All Pro, no es MVP, equipo All Pro. Carlos, tú, quarterback del equipo 1 All Pro y tu quarterback del equipo 2. Equipo 1, Lamar Jackson. Equipo 1 Lamar, es difícil y luego les tiro un adelanto, es difícil no poner al MVP en el All Pro número 1. Lo que se le pide a Lamar, lo que hizo esta temporada,
Lo que pasa es que es una campaña tan rara porque estoy poniendo en el All Pro 1 a un tipo que tuvo nada más 24 pases para touchdown en la temporada, en 17 juegos, ¿no? Pero lo que hace con las piernas, lo que hace en la ofensiva de Todd Monken, mi quarterback 1 es Lamar Jackson, mi quarterback 2 es Brock Purdy. Brock Purdy termina la temporada como líder en QBR, termina la temporada con tercero en pases de touchdown, quinto en yardas, récord para los San Francisco 49ers en pases totales, en yardas totales en una temporada. Un chico de 23 años, cumplió 24 hace una semana y media. La gente no creo que entiende la complejidad. Se queda mucha gente, Iker y Mariano, es que juega con Deebo Samuel, es que juega con Brandon Ayuk, es que juega con... Sí, está perfecto. Pero el sistema que se le exige correr a Brock Purdy requiere un nivel de intelecto, requiere un nivel de toma de decisión de altísimo nivel. Y un entrenador en jefe que es, si no el más demandante de la liga, top 3. ¿No? Sí. Y un chico de 23 años, toda la campaña, porque repito, cumplió 24 hace una semana, un chico de 23 años corrió esa ofensiva como nadie la ha corrido en los 7 años que ha estado Shanahan en esta ofensiva, ¿no? En esta ciudad. Entonces, para mí, que Mr. Irrelevant haya sido eso y que haya sido el candidato MVP hasta la semana 16, yo pongo Brock Purdy número 2. No es el que yo tengo, pero lo respeto. O sea, creo que hay argumentos para que pueda estar ahí. Mariano, el 1 y el 2 para ti en el quarterback. El número 1, de acuerdo absolutamente con ustedes, es Lamar Jackson y también es, anticipándolo, mi candidato a MVP. Y estuve toda la tarde, antes de llegar a este programa, discutiendo el puesto número 2, entre Dak Prescott y Brock Purdy. Y creo que me voy a inclinar por Brock Purdy, porque por el simple hecho, a ver, entiendo que Dak Prescott tuvo, desde el punto de vista de los números, quizás hasta una mejor temporada. Pero por la ejecución voy por Brock Purdy. Yo entiendo que los dos tienen un arsenal de armas a su favor y siempre está el argumento de con ese equipo juega cualquiera, que no es verdad, pero bueno, es un argumento que hay que decir también porque mucha gente lo piensa. Lo ha elevado, Purdy ha elevado ese equipo. Exactamente. La razón por la cual yo me inclino por Brock Purdy es porque yo pienso en el valor que le da, el valor que le otorga a su ofensiva desde el punto de vista que marcaba Carlos antes, y es la toma de decisiones. No es el chico con el mejor brazo de la liga, no tiene el talento más grande de todos, pero sí tiene una habilidad de procesamiento mental muy, pero muy alta, muy por encima del promedio, y creo que amerita ser seleccionado como el líder y quarterback del segundo mejor equipo del NFL. Entonces, All Pro 1 y All Pro 2 son los quarterbacks y líderes de los dos mejores equipos del NFL para mí. Por eso voy con Lamar y con Brock Purdy. Pues yo voy con el quarterback del que ha sido al final, a la postre, el mejor ataque de la NFL, claro, que son los Cowboys. Pero Lamar es el 1. Carlos lo explicaba muy bien. Ya no son los números, es su influencia. Quiero decir, cualquier running back, que se me entienda bien, cualquier running back corre en los Ravens por lo que supone tener a Lamar Jackson en cuanto a atención, en cuanto a influjo en el juego, y además creo que es la mejor versión de Lamar Jackson pasador que hemos visto nunca. Evidentemente hay que darle el mérito a Todd Monken, hay que darle el mérito a un sistema que está sacando lo mejor, pero eso mejor lo tenía y realmente ha sido el más valioso. Creo que eso es indiscutible. El 1 es Lamar Jackson. Os confieso que para el 2 he estado pensando mucho. Entre Dak Prescott, entre Brock Purdy y entre Josh Allen, al que también le doy mucho valor esta temporada. Su capacidad de producción es muy alta. Creo que son 44 touchdowns totales. Sí. A la vez también es un jugador que comete muchos errores. 15 por tierra es una barbaridad. Es tremendo. Y sin tus push. Es verdad eso. Sí. Pero me he quedado con Prescott porque creo que de verdad ha sido el jugador que mejor ha jugado de quarterback este año. Me parece que cómo ha sido capaz de operar pre-snap, cómo ha sido capaz de leer las defensas una vez que el juego estaba en marcha, creo que merece ese valor y yo lo pongo en el 2, aunque Purdy me vale y Josh Allen me vale, yo me quedo con Lamar. Que esto no quiere decir, a ver, que se entienda bien, estamos haciendo nuestra evaluación de hoy. Si usted está viendo este espacio de 100 yardas y es amante de la NFL, o si primera vez que se conecta a este podcast, eso no quiere decir que pensemos que son los dos mejores mariscales de campo de la liga. No. Por si acaso, para aclarar, estamos haciendo la evaluación en base a lo que hicieron este año. O sea,
Por si acaso. Correcto. No. Esos tops los dejamos para la offseason de valoraciones más globales. No. Estamos hablando del equipo All Pro de esta temporada. Efectivamente. Vale, vamos. ¿Qué sigue? El puesto de running back en el que creo que en el 1 es imposible. Imposible. Carlos, te dejo a ti sacar el violín porque evidentemente es uno de los, no solo el mejor running back, uno de los mejores jugadores de toda la liga. Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, sí. El mejor corredor de la liga. Un tipo devastador corriendo dentro de los tackles, corriendo fuera de los tackles, como receptor, su capacidad para fintear, para vender jugadas en el esquema de corrida en zona tanto externa como interna, su capacidad para prepararse físicamente, para mantenerse sano. Este año la explosividad lateral, los saltos de gap del A al B, lo he visto en un par de ocasiones saltar 2 gaps, o sea, saltar del A al C o del B al D. Su explosividad lateral me impresiona mucho más que la vertical, porque la vertical siempre la ha tenido, pero yo les confieso que este año he visto movimientos de McCaffrey que son dignos de Barry Sanders. O sea, de repente está en un gap y lo ves en el otro y cómo llegó allí, o sea, cómo saltó 2, 3 espacios es una cosa realmente, y verlo en persona, se los cuento, no me lo vean porque tengo una sudadera, pero se me paran los pelos, porque de verdad, los que amamos este deporte, sabemos cuando vemos un talento raro, un talento como cuando ves a Patrick Mahomes en vivo, cuando ves a esos tipos cuando veías a Randy Moss, tú dices, este tipo es algo distinto. Y Christian McCaffrey es un tipo distinto, totalmente distinto. Es el mejor corredor de la liga, punto. Más allá de que no fue el que más touchdowns por tierra consiguió, ese fue Raheem Mostert. La ofensiva de San Francisco en buena medida corre a través de él, literalmente corre a través de él. No es la única pieza, pero es una pieza nuclear en ese sistema. Y para mí el número 1 es Christian McCaffrey. En el equipo 2 de All Pro tengo a Kyren Williams, el corredor de... Pues hemos coincidido, yo también. De los LA Rams, pese a que tiene la misma cantidad de touchdowns que Derrick Henry y que tiene 23 yardas menos que Derrick Henry esta campaña, tuvo 53 acarreos menos que Derrick Henry para llegar casi al mismo nivel de yardas que el King Henry. Que un chico de quinta ronda le haya dado la dimensión terrestre que le dio a la ofensiva de McVay sin tener una línea ofensiva, por más que está bien evaluada en Pro Football Focus, no es la línea ofensiva de los Eagles, no es la línea ofensiva de los Lions, que tiene muchos top en ese 5 del frente, pero para mí Kyren Williams hoy lo pondría en mi All Pro número 2. Pensaba que iba a ser el único que lo iba a tener en el 2, yo también lo tengo. Solo un comentario sobre McCaffrey, por decirlo de otra manera, porque Carlos lo explicaba perfectamente bien, lo que supuso y lo que supone la llegada de Christian McCaffrey para el ataque de los San Francisco 49ers, cuando el año pasado llegaba y había dudas, ha sido una revolución absoluta. Sí. Es cierto que está lleno de talento. Divo Samuel, Brandon Ayuk, luego hablaremos de Ayuk seguro, Kittel, que ha sido el mejor tight end de la liga este año, pero lo que supone, lo diferencial que es, la atención que requiere, cómo es capaz de hacerte daño de diferentes maneras, es que no hay otro corredor igual. Y esos flashes de Barry Sanders son muy reales. Mira, hubo una jugada en la semana 4 contra Arizona en casa, si no me falla la memoria, semana 4 contra Arizona en casa, donde él anotó un touchdown luego de que un safety de los Cardinals se le lanza las piernas para intentar taclearlo y él lo salta como si fuese un corredor de atletismo saltando una barrera. O sea, de verdad uno se queda sin palabras. Es que realmente podría, y esto es una discusión para más tarde, podría haber sido el MVP. No va a serlo, podría haberlo sido. Y sobre Kyren Williams, simplemente una cosa. Solo hay que ver el performance, la actuación de los Rams, del ataque de los Rams, con Kyren Williams y sin Kyren Williams. Es una diferencia abismal. La manera en la que McVay concibe el juego de ataque terrestres, pues siendo del mismo árbol que Shanahan, pues es algo distinta, pero Kyren Williams la ha interpretado, es que parecía el Todd Gurley previo a las lesiones, es que realmente ha sido un jugador de ese nivel. El año pasado no contaba en el equipo y este segundo año el salto es gigantesco, así que sí, yo lo tengo en el 2. Mariano, ¿tenemos pleno o tú tienes alguien distinto? No. Mi All Pro número 1 obviamente es Christian McCaffrey, mi número 2 es Raheem Mostert. Y la razón por la cual pongo a Raheem Mostert acá es porque no solamente ha sido el jugador más productivo de la NFL en cuanto a puntos, sino que yo hago eco de las palabras de McDaniels diciendo
insólitamente ha progresado en su edad, pero al mismo tiempo acabamos de ver la mejor versión física de Raheem Mostert en su carrera. Se ha vuelto más rápido. Tuvo una temporada completa, algo extraño en él, pero más allá de eso, se lo ve más rápido, más ágil. Una pequeña cuestión, ha bajado de peso comparado a lo que pesaba en San Francisco, pero más que eso ha transformado tejido adiposo en musculatura, está mejor armado, es un mejor Raheem Mostert de lo que veíamos en San Francisco, y para mí la temporada que ha tenido, la cantidad de puntos que ha anotado, sin duda lo hace merecedor del segundo puesto en el All-Pro. Y estamos hablando, muchachos, de un tipo que era goner en equipos especiales, que ha pasado de ser un especialista de poco uso en equipos especiales, que de hecho su hijo mayor se llama Gunner Mostert, le puso Gunner a su hijo mayor, a pasar a ser esto que bien describe Mariano. Y añado una cosa más. Ha conseguido todo esto que nos explicaba Mariano compartiendo backfield con otro grandísimo. Devon Achane. Con Achane. Sí. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos, me gusta. Mariano, empiezo contigo ahora. Vale. Tus 3 wide receivers del equipo 1. Luego os pregunto por el 2. Tus 3 wide receivers del 1. Bien. El equipo 1 estará compuesto por el trío de CeeDee Lamb, Tyreek Hill y Amon-Ra St. Brown. Yo no tengo Amon-Ra, pero vale, lo compro. Ese es mi top 3 en el equipo All-Pro número 1. El equipo All-Pro número 2 lo veremos después. El mío es CeeDee Lamb, Tyreek Hill y Brandon Ayuk. Ahí está. Capacidad tremenda de producción, estando rodeado de estrellas, teniendo menos targets, haciendo una media de yardas por recepción bestial. Yo creo que Amon-Ra puede estar. Yo meto a Ayuk. Carlos. Sí, lo de Ayuk, yo dudé entre Brandon y Amon-Ra St. Brown. Puse a Amon-Ra St. Brown. A ver, para mí Ayuk está en el segundo equipo. Puse a Amon-Ra St. Brown porque la capacidad para producir que tuvo Amon-Ra, o sea, así como hablamos de que McCaffrey es la pieza nuclear de la ofensiva de los 49ers, para mí Amon-Ra St. Brown es la pieza nuclear de la ofensiva. Producción de valor, son todos primeros downs, son todo grandes jugadas. Sí, y podemos hablar de las piezas complementarias que tuvo este equipo con Montgomery, con Gibbs, con Sam Laporta, pero toda la ofensiva de los Lions depende en buena medida de que Amon-Ra pueda levantar la tapa de la secundaria para que puedan operar en niveles intermedios, Laporta, Gibbs y compañía, ¿no? Él es el que hace que un safety y un esquinero no puedan cargar la caja para trancar juego terrestre con Gibbs y con Montgomery, porque si con uno no puede marcarlo, ocupa dos. Entonces, ese nivel de tensión y aparte productividad, con un mariscal de campo como Jared Goff, con un entrenador en jefe como Dan Campbell, que te dé esa producción, el dios del sol, Amon-Ra St. Brown, para mí está en mi top 3, junto con Tyreek Hill y con CeeDee Lamb. Un comentario sobre los dos en los que estamos de acuerdo. Voy a empezar por CeeDee Lamb. La temporada de CeeDee Lamb es de auténtica superestrella. Sí. Ya era hora. Ya era hora de que entrara en los zapatos de ese número, ¿no? De Drew Pearson, de Michael Irvin, de Des Bryant, de que fuese el próximo gran 88 en Dallas. Este año se ha convertido en eso CeeDee Lamb. A la altura de cualquiera de los que has nombrado, y ya es decir, la capacidad que tiene ya no solo de generar desde el slot, sino a través de toda la línea de scrimmage, de atacarte en primer y segundo nivel, es que ha sido el centro del ataque. Lo merece. Y bueno, pues de Tyreek Hill, pues no hay mucho que decir. Seguramente ha sido el mejor receptor del año. Segundo equipo, vamos. Mariano. Bien, en el segundo equipo tengo como wide receiver número 1 a Brandon Ayuk. Los otros dos son AJ Brown y me quisiera poner de pie, pero voy a quedar fuera del cuadro. Pero con mis manos le digo, gracias por existir a Mike Evans. Fenómeno, inspiracional jugador, generacional jugador, Salón de la Fama, que acaba de tener otra temporada de más de 1000 yardas, que acaba de tener otra temporada donde arrastra prácticamente a su equipo hasta los playoffs. Es un verdadero jugador histórico y por eso está en mi segundo equipo del Pro. Son los míos, cambiando evidentemente a Ayuk por Amon-Ra, que lo tengo en el segundo equipo. Tengo Evans y AJ Brown. No, yo no. Yo tengo a Brandon Ayuk en mi segundo equipo. Tengo a Mike Evans en mi segundo equipo. Y tengo a Puka Nacua, ¡claro! Yo no. Puka Nacua. Lo he dudado mucho. Un novato, sin Cooper Kupp,
estableciendo récord de recepciones para un novato en la historia de la NFL. Así como decía Mariano que cargaba, bueno, Puka Nacua cargó con la ofensiva de los Rams bestial. hasta que apareció Kyren Williams y Cooper Kupp medio entró al final de la temporada, pero que un novato de esa capacidad haya producido como produjo Puka Nacua, sí, no. Y le digo una cosa, aparte. AJ Brown terminó la temporada mal para mí. Emocionalmente, falta de liderazgo, falta de compromiso. El mes de diciembre es terrible. Terrible. El mes más importante se desplomó todo el equipo de los Eagles, no solamente él, pero cuando más importó, AJ Brown se quejó de los targets, se quejó de lo que pasaba en el equipo, hizo que su mariscal de campo llamara a la falta de compromiso. La producción fue poca sobre el final, cuando más importaba. Este año yo pongo a Puka por encima de AJ Brown. Bueno, te lo puedo comprar. De hecho, he dudado mucho con Puka y he dudado mucho que también ha hecho una grandísima temporada DJ Moore, que ha hecho su mejor temporada. Sí. Lo que pasa es que quizás un escaloncito por debajo. Sí puede ser. Sí. Vamos con los tight ends. Te voy a dejar esto, Carlos, porque el mejor tight end de la NFL este año, sin duda alguna, ha sido Josh Kittle. Según Pro Football Focus, George Kittle tiene el rating número 1 como receptor entre los alas cerradas. Y tiene el rating número 1 como bloqueador entre alas cerradas. Es la mejor arma dual en las dos cosas que más se le pide a un ala cerrada, que son recibir el ovoide y bloquear para el ovoide. Él determina el tono, la dinámica interna de los 49ers, en donde no hay ningún tipo de ego, porque él tiene 5 targets y yo tuve 7, o él tuvo 15 y yo quiero 3, ¿no? Hemos visto partidos de Kittle sin una sola recepción. Y hemos visto partidos de Kittle con 10 recepciones y 2 touchdowns. Disfruta tanto el bloquear como disfruta recibir un pase para touchdown, tal vez más. Y eso se esparce en la ofensiva de San Francisco. Vemos a Brandon Ayuk bloqueando como un demente. A Jawan Jennings. ¿Cómo bloquea? Es espectacular Ayuk bloqueando. Sí. Pero todo eso, Ignacio, bien, Iker y Mariano, todo eso viene de lo que ven como el ejemplo de George Kittle. Es un tipo apasionado por el arte de bloquear en una ofensiva que lo requiere para poder tener las ansiadas yards after the catch. Para mí el número 1, sin discusión, este año ha sido George Kittle. Y el número 2 se llama Sam Laporta. Tengo el mismo. Líder en touchdowns entre alas cerradas con 10 para un novato. Si decía que la ofensiva, el punto focal de los Lions, pasaba por Amon-Ra St. Brown, la segunda fue Sam Laporta, que no lo vio venir nadie. Le van a echar de menos este fin de semana. Totalmente. Ese es mi 1-2. All Pro 1, George Kittle. All Pro 2, Sam Laporta. Solo un comentario sobre Kittle. Es tan importante en la NFL dar ejemplo, el lenguaje corporal, la actitud, ver cómo un jugador que es una estrella, George Kittle lo es, puede pasarse un partido entero sin tocar un balón, sin tener un target y con una sonrisa en la cara, celebrando cada bloqueo que hace. Eso a mí, porque otro, y hemos hablado ahora de Jay Brown y de sus quejas, tú no le ves a Kittle ni una sola queja, todo lo contrario, disfruta del trabajo sucio. Hay algo de George Kittle que yo siempre menciono, lo he hablado con tu papá en el pasado. Yo disfruto de los jugadores que me hacen disfrutar del fútbol americano, que me hacen divertirme con ellos. Por eso, toda mi vida, mi jugador favorito de fútbol americano creciendo fue Chad Johnson, Chad 8-5. Yo lo miraba y me divertía. Brett Favre, lo miraba y me divertía. Shannon Sharp, lo miraba y me divertía. George Kittle entra en esa categoría de jugadores que son felices jugando al fútbol americano. Nos acercamos ahora a los más trabajadores, al trabajo sucio, y vamos a empezar por el fullback, que creo que nuevamente todos vamos a tener un jugador del equipo de Carlos. Sí, de a poquito se van llamando los All Pro 49ers, pero bueno, eso es crédito a Lynch y a Shanahan. Es crédito a Lynch y Shanahan que año tras año arman estos planteles. Yo tengo a Kyle Juszczyk como obviamente el mejor fullback vivo. Juice hace años que está en este rol. Mi número 2 es Mike Burden de los Denver Broncos. En un equipo muy malo es una luz Mike Burden para mí. Y creo que es una herramienta que Sean Payton va a utilizar para construir la ofensiva, más allá de lo que pueda aportar desde la producción, que no es mucho, porque realmente los fullbacks han cambiado en cuanto a su rol. Sí puede aportar desde el liderazgo y la inteligencia. Es uno de los jugadores más inteligentes de la liga, así que Mike Burden es mi segundo All-Pro. He dudado con él, he dudado con Patrick Ricard, pero he metido en el segundo puesto a Alec Ingold, que creo que ha hecho una temporada bestial en Miami, y además es una figura muy similar, sin ser tan bueno como Juszczyk. También son sistemas de juego similares,
pero la importancia que tiene el fullback en estos equipos, pues para mí al final Juszczyk 1, Ingold 2. Yo tengo igual que Mariano, tengo a Kyle Juszczyk número 1 y a Michael Burton número 2. La capacidad que tuvo Denver en la temporada para proteger a Russell Wilson en buena medida se decanta de cómo Burton trabajó como un sexto liniero ofensivo para proteger en la bolsa y para darle más acarreos al equipo de Denver. Fue, según Pro Football Focus, el fullback con mejor grado, con mejor evaluación en bloqueo de carreo, que importa mucho para esa ofensiva de Sean Payton, pero lo de Kyle Juszczyk, o sea, Kyle Juszczyk es mini George Kittle en cuanto a su capacidad para bloquear. No hay juego terrestre en San Francisco si no está, o con la dimensión que tiene, si no está Kyle Juszczyk siendo el lead blocker para el que esté atrás, si es McCaffrey principalmente, o el que esté, lo hemos visto durante temporadas históricas, ser el lead blocker para Mostert, para Matt Breida, en su momento lo hizo y lo sigue haciendo para Christian McCaffrey. Así que para mí, 1 Juszczyk y número 2 Michael Burton. La outside zone con Juszczyk y el dúo con Kittle es que no hay mejores bloqueadores que esos dos. No hay. Rosa lo injusto. Vamos más rápido con la línea ofensiva. Left tackle, Carlos, tus dos left tackles. Mi left tackle titular en el All Pro para mí es el mejor jugador de la NFL. No hay un mejor jugador en la NFL para mí que Trent Williams. Un tipo de 36 años que es capaz con 300 libras y a esa edad de bloquear al que sea. No permitió una captura de mariscal en todo el año, ni una. Permitió esta bestia deportiva, ¿no? Este animal competitivo que es Trent Williams. Cuando él no estuvo, los 2 partidos que no estuvo con San Francisco perdió y Christian McCaffrey pasó de promediar 6 yardas por acarreo hacia la izquierda a 2.9 yardas por acarreo hacia la izquierda. Él solo representa 3 yardas más por acarreo para Christian McCaffrey. Y cuando digo que es el mejor jugador de fútbol americano para mí vivo hoy en día, no podemos comparar lo que hace Mahomes con lo que hace Trent, con lo que hace Myles Garrett, pero yo creo que lo que él hace, o sea, su trabajo, él lo hace mejor que cualquier otro en comparación. Podemos debatir, no, me gusta más Lamar que Mahomes. Claro. No hay debate, o sea, no existe un debate, no me ponga nadie. No existe un tackle izquierdo mejor que el número 71 de los 49ers, que tiene 36 años. Lo vemos, este año vi alguna cosa que jamás había visto. Yo tengo la fortuna aquí de trabajar para NBC Sports como conductor en inglés del pre-post game y nuestro analista ex deportista es Dante Whitner, que fue el safety de aquel equipo de San Francisco con Jim Harbaugh. ¿Sí? Y estamos viendo el partido contra Seattle, y vimos como un jugador de la secundaria de Seattle iba a hacer un tacleo a Christian McCaffrey, viene como lead blocker Trent Williams y el jugador se frena y empieza a correr en la otra dirección. Business decision. Claro, sí, pero espérate. No vale la pena. Claro, pero generalmente un business decision es me quito, no corro hacia el otro lado. O sea, fue un bloque, claro. Pasó de ser un tacleador a un bloqueador. Sí. Para mí, Trent Williams es número 1 y número 2, Jordan Mailata de los de acuerdo. Philadelphia Eagles. Sí, de acuerdo. Yo he puesto en el 2, porque Trent Williams, evidentemente lo íbamos a tener 2, tengo a Terron Armstead, que tampoco ha permitido ni una captura al quarterback. No está mal. Y se ha mantenido relativamente sano. Así que he puesto a Armstead. Bien. Mariano, guardia izquierdo. Guardia izquierdo tengo a Joe Thuney como número 1. Y como número 2 tengo a Tyler Smith. No es coincidencia que en los equipos están justamente las líneas ofensivas sean una de las herramientas más grandes, o mejor dicho, una de las virtudes más grandes de esos equipos. Es simplemente preferencia cómo están ordenados. Yo creo que los dos han jugado a un altísimo nivel. Me gusta más, honestamente, me gusta más Tony, por eso está número 1, pero tranquilamente Tyler Smith podría ser All Pro número 1 también. Tengo a los mismos. Tyler Smith creo que tiene 23 años. Va a ser una, es una demencia. Super estrella. Sí, igual. O sea que lo clavamos. Carlos, center. El único centro que esté evaluado top 5, según Pro Football Focus, en bloqueo de pase y bloqueo de acarreo se llama Frank Ragnow. Sí. La línea ofensiva de los Detroit Lions da miedo.
la protección que ha tenido este año para correr, por eso los números de Gibbs y de Montgomery han sido los que fueron este año, y quitarle el puesto al número 2, que para mí sigue siendo Jason Kelce con la edad que tiene, no es fácil. Esa línea, o sea, para mí el éxito y la división que ganaron en el norte, los Lions, se construyó sobre la línea ofensiva. Y en eso han hecho un gran trabajo los Detroit Lions en la oficina, en el draft. Para mí el mejor centro este año ha sido Frank Ragnow, All Pro 1 y All Pro 2, Jason Kelce. Tengo los mismos en el mismo orden. Yo lo voy a invertir. Para mí el número 1 es Jason Kelce todavía, el segundo es Ragnow, aunque entiendo que Ragnow ha sido de mayor impacto. Jason Kelce está primero para mí porque es la pieza más importante de la jugada más dominante de la NFL. Sin él no existe el brotherly shove, no existe el tush push. Y más allá de eso, como antes él lo marcaba de Trent Williams, yo no creo que haya existido un center en la NFL más dominante y de mayor excelencia que Jason Kelce en la última década. No. Al menos a mi parecer es uno de mis jugadores favoritos en el mundo, y es realmente un placer verlo jugar, así que quizás en su temporada de retiro le doy el All Pro número 1 a Jason Kelce. No quiero dejar menciones por el camino porque nos lo dice mucha gente en comentarios. Evidentemente Tyron Smith ha vuelto a hacer una gran temporada para Dallas, sí. Hay que mencionarlo. Evidentemente Quinton Nelson ha vuelto a su nivel también este año y merece ser mencionado. Y en el centro creo que también Chris Humphrey merece la mención. Sí, sucede que Humphrey, al igual que todo jefe de Kansas City, Chris Humphrey está manchado un poquito por lo que ha sido el paso dubitativo de su ofensiva. Pero lo mismo podríamos argumentar con Jason Kelce y A.J. Brown en los Eagles. El tema es que cuando se trata del juego del center, es inevitable hablar del touch push, y lo que hace Jason Kelce en todas esas ocasiones es prácticamente de freak. O sea, cargarse en la espalda el peso de la ofensiva entera empujando hacia adelante habla de un freak de la naturaleza. Sí. Carlos, guardia derecho. El All Pro más desperdiciado de la NFL por el equipo en el que juega, y para mí es el segundo mejor liniero ofensivo en la NFL, es Chris Lindstrom. Sí, señor. Aunque no haya sido su mejor temporada, sigue siendo top. No. Lo de Chris Lindstrom como guardia derecho es casi como lo de Kelce como centro y lo de Trent Williams como tackle izquierdo. Sí. O sea, no hay un tipo que lo mueva del puesto. Top 6 y top 3 en pass block y run block este año, en un equipo sin mariscal de campo, pero lo poco que pudieron hacer, o mucho que pudieron hacer ofensivamente hablando, generalmente va hacia la derecha, porque está un tipo como Chris Lindstrom, que no solamente en bloqueos directos, sino que la capacidad que tiene para alar, para cargar hacia el otro lado, para ayudar al lado izquierdo de la línea. Chris Lindstrom es un guardia excepcional, y creo que la campaña de Kevin Dotson se explica en buena medida en lo que pudieron hacer de fuego terrestre en una línea que se esperaba mucho menos, pero creo que Kevin Dotson fue la luz sobresaliente de esa línea ofensiva de los Rams este año. Lo merece, pero yo tengo a Zach Martin. Yo tengo a Zach Martin y Lindstrom. Sí, en lo personal Lindstrom también en el equipo número 1. En el equipo número 2 tengo a Kevin Dotson. Para señalar sobre la situación, es el segundo Fighting Irish de Notre Dame que dejamos afuera en la posición de guardia, pues dejamos afuera a Quentin Nelson, ahora Zach Martin. Qué impresionante, ¿no? Como Notre Dame sigue fabricando linieros ofensivos de altísima calidad. Y ahí viene otro. Y ahí viene otro. Viene otro con Joe Alt, que ojalá le caiga a los Green Bay Packers. No, pero no. Si tenéis una línea buenísima. No, Bakhtiari no tiene rodilla. Bakhtiari no tiene rodilla. Joe Alt es top 5 este año en el draft. Pero nosotros tenemos municiones como para tradear hacia arriba. Creo que in good guns we trust. Pero bueno, el tema es el siguiente. Para mí simplemente lo de Dotson ha sido un poquitito mejor. No es para quitarle mérito a Zach Martin, que tranquilamente podría estar en esta nómina. Lo merece. Mariano, cerramos el ataque. Tackle derecho. Desde que salió de la Universidad de Oregon no hay tackle derecho mejor que Penei Sewell. Simplemente es demasiado dominante. Carlos lo marcaba antes. Lo importante que es en la NFC Norte tener una línea ofensiva que gane consistentemente en el punto de ataque. Bueno, Penei Sewell no sabe lo que es perder en el punto de ataque. Y número 2 tengo a Lane Johnson. Creo que tampoco entra mucho lugar a discusión de quiénes son los dos mejores tackles derechos de la liga en este momento. Son los míos y en ese orden. No sé si, Carlos, tú también. De acuerdo. Pues no le demos más vueltas. Sé que, Carlos, en unos minutos te tendrás que ir. Avísame. No, estoy bien. Mi hija no fue a la escuela hoy. Está un poquito enfermita. Muy bien. Vamos.
No me alegro de que esté enferma. Sí, no. No, pero... Se mordió, tuvo un incidente odontológico, se mordió el labio, pero la anestesiaron y se lo mordió. Entonces, tiene una herida muy profunda en el labiecito y, pues nada, no, decidió no ir a la escuela, a ver si está ahí tranquila. Así que no hay curfew, estamos bien. Me alegro de que te puedas quedar, que ella que se mejore. No, ya está bien, ya está mejor. Vamos con la defensa. Opa. No les va a gustar algo que hice, yo les anticipo algo. No les va a gustar algo que hice yo en la defensa, ya les aviso. Bueno, está bien que ya te pongas la venda antes de la herida, pero... Carlos, tus 2 edge rushers del equipo 1 y tus 2 edge rushers del equipo 2. Equipo 1, no tiene ningún tipo de discusión. El próximo jugador defensivo del año se llama Myles Garrett. Es un super... Lo dibujaron. O sea, su madre no lo parió, sí. lo dibujó. ¿No? Lo hicieron la gente de Marvel. Con un cincel. Sí, la gente de Marvel, DC Comics, se pusieron de acuerdo, reencarnaron a Miguel Ángel Buonarroti para que lo esculpiera, ¿no? Luego del boceto de superhéroe que hicieron en Marvel y en DC, y salió ¿no? Este tipo que lo castean mañana para una película de superhéroes y no pasa nada. Nada. No hace falta CGI, ¿no? Nada, con Myles Garrett y Micah Parsons tuvo una temporada realmente fantástica con el equipo de Dallas. Me duele decirlo porque, bueno, pues son los Dallas Cowboys. Sí. Pero bueno, se dice y no pasa nada. Mi número 2 no tiene que ver nada en lo absoluto con el hecho de que estoy donde estoy y vivo donde vivo y cubro donde cubro. Pero número 2 en All Pro está Max Crosby, que de nuevo, un equipo que creo que está desperdiciando la carrera de Mad Max. Ojalá que Antonio Pierce repita como head coach y le pueda dar más preponderancia a lo que hagan los Raiders en defensa. Y después de que se sacó el óxido de haberse perdido la pretemporada y haberse perdido todo lo que se perdió, Nick Bosa, uno contra uno, yo no sé quién defiende a otro animal, otra bestia como el 97 de los 49ers, así que 1 y 2, Miles Sanders, Myles Garrett y Micah Parsons, y en el equipo 2, Max Crosby y Nick Bosa. Miren. Dale, Mariano, luego voy yo. No, perdón. Yo no podía dormir dejando afuera a un jugador en esta posición, por lo que tomé a Micah Parsons y lo deposité en su posición original de Penn State. ¡Lo puso de linebacker! ¡No! No ha jugado de linebacker. No, tramposo, no es linebacker. Jugó un par de snaps de linebacker, ¿ok? No, está bien. No. Pero, miren, yo no podía dormir dejando afuera a TJ Watt. No podía dormir. No podría conmigo mismo. Así que voy a aceptar que está mal lo que hice. Pero mi número 1 es Myles Garrett junto a TJ Watt, que acaba de convertirse una vez más en un defensor que bate récords, que ojalá se mejore de la rodilla. Su hermano ya nos aclaró el panorama. Probablemente no juegue en la ronda de comodines, pero lo importante es saber que no fue una lesión a largo plazo, porque realmente las lesiones de rodilla para los edge rushers usualmente significan bajar un poco su rendimiento. Hay algunas excepciones, por ejemplo, un freak de la naturaleza como lo es Rashan Gary, que se cortó los ligamentos y aún así tuvo una temporada dominante en Green Bay este año. Pero Myles Garrett y TJ Watt son mi dúo del primer equipo, y del otro lado tengo lo mismo que tu papá, Max Crosby y Nick Bosa. Ojalá los Raiders mantengan a Pierce, no cometan el error que cometieron dejando ir a Rich Bisaccia, que había puesto de pie a ese equipo y lo dejaron ir insólitamente. Pero bueno, como les dije, no podía dormir dejando a TJ afuera, así que les pido perdón por este acto de demagogia y dejando afuera y poniendo en su posición original a Micah Parsons. Bueno, simplemente te vamos a decir que has hecho trampas, pero no pasa nada. ¡Qué tramposo! Yo tengo los dos del equipo 1, son exactamente los mismos. Micah Parsons, sí. Y Myles Garrett, que ha sido el mejor. Myles Garrett ha sido el mejor. Y luego, de repente, para el equipo 2 había 4 jugadores y había que meter 2. He metido a TJ Watt y a Nick Bosa, pero me ha dolido muchísimo dejar fuera a Max Crosby, y cito a uno que hemos dicho que es un Aidan Hutchinson, que ha hecho una temporada sobresaliente. Sí. Pero ahí ya entra en cuestión de gustos y demás, porque esto es bueno, nos citan aquí a Daniel Hunter, que ha hecho una gran temporada, pero buena temporada. Sí. Vale. Mariano, tus 2 interiores de línea del primer equipo y tus 2 del segundo equipo.
Bien, voy a poner como equipo número 1 a Justin Madubuike de una gran temporada, de impacto, no quizás tan grande desde el punto de vista solamente de los números, sino también de juego, acompañado de Chris Jones, que para ponerlo en perspectiva, la razón por la cual está él por encima de quienes están en mi equipo número 2, que son Aaron Donald y Dexter Lawrence, que uno podría argumentar Dexter Lawrence fue quizás el mejor defensive tackle de la liga en esta temporada, cuando estuvo sano. La razón por la cual pongo a Chris Jones es desde el punto de vista de la producción. Más de 10 capturas desde la posición de nose tackle, como juega él, siendo doble marcado snap tras snap, es el equivalente a tener 17, 18 sacks jugando como edge rusher para mí. Simplemente me parece un dínamo en la defensiva, un jugador espléndido, así que tengo a Chris Jones y Justin Madubuike y abajo en el equipo número 2 Aaron Donald y Dexter Lawrence. Yo tengo, es que no es fácil, pero evidentemente para mí Chris Jones tiene que estar en el 1 y yo sí he metido a Dexter Lawrence en el 1 y luego tengo a Aaron Donald y a Madubuike. ¿Carlos? Mi equipo número 1 está Chris Jones de los Kansas City Chiefs. Todos los tenemos, sí. Sí, y Dexter Lawrence. Igual, en un equipo como los Giants, que tuvo tantos problemas y que su defensiva, y vean, para que se haya tenido que ir como se fue Wink Martindale de ese equipo, no lo fueron, se fue. Y en medio de que esa disfuncionalidad de los Giants haya tenido esa campaña, Dexter Lawrence es realmente sobresaliente. Y luego... perdón, no, continúa, perdón. No, y luego tengo a Aaron Donald en el equipo 2 y tengo a Quinnen Williams. También perfectamente puede estar, perfectamente. Quinnen Williams fue la piedra fundacional de la defensiva de los Jets, fue lo único que funcionó básicamente la defensiva general del equipo de los Jets, y esa defensiva de Robert Saleh comienza y termina con Quinnen Williams, así que para mí en el All Pro 2, Aaron Donald y Quinnen Williams. Bueno, me acaba de llegar una alerta en el teléfono quizás muchos esperaban que llegue antes, pero se lo había visto rejuvenecido esta temporada, se lo había visto mejor. Las fuentes del fútbol americano universitario le dicen a Chris Lowe de ESPN que Nick Saban oficialmente se acaba de retirar como el entrenador en jefe más exitoso de todos los tiempos. No es una noticia menor para mí. Esto crea un vacío muy grande y muchos entrenadores del NFL que no tienen trabajo van a ser llamados para mí por el Crimson Tide. Así que para mí esto ata también a noticias de la NFL. Varios coordinadores ofensivos, defensivos y exentrenadores van a recibir el llamado de Alabama. No es un dato menor, no es una noticia floja. Nick Saban oficialmente retirado del Crimson Tide de Alabama. Lo retiró Jim Harbaugh. Lo retiró Jimmy. Lo retiró Jimmy. Bueno, estamos hablando de un tipo que ha dominado la NCAA, ha dominado, ha sido un mito. Bueno, veremos si su grandísimo amigo Bill Belichick también sale. Ahí está. Veremos si en la misma época que él. Bueno, seguro que habrá tiempo de analizar esto más en profundidad. Vamos a seguir. Linebackers interiores, Carlos. Yo creo que aquí es imposible que no tengamos los dos titulares siendo... Hombre, estás el mejor de la NFL es Fred Warner, pero creo que es imposible que los dos del equipo 1 no sean los mismos. A ver, Carlos. O sea, tú dices que todos vamos a tener a los mismos. Creo que vamos a tener los mismos dos en el primer equipo, seguro. Bueno, para mí son Fred Warner y Roquan Smith. Claro. 1 y 2. Claro. 1 y 2, ¿no? Fred, el único lunar que tuvo esta temporada fue que su rating de tacleo bajó. Tuvo el porcentaje de missed tackles más alto en su carrera. Y tiene múltiples explicaciones, pero más allá de eso, el mariscal de campo de la defensiva de San Francisco es Fred Warner. O sea, él establece las progresiones, establece las coberturas, establece los cambios, hace los cambios defensivos, tiene el punto verde en el casco. Es el líder emocional de esa defensiva, el que mantiene todo controlado, el que sube, el que baja. Es el mejor linebacker, el middle linebacker. Y Roquan Smith es una peste para todo el mundo que no sea fanático de los Baltimore Ravens, ¿no? Yo creo que no hay mucha discusión de quién es 1 y 2 en el All-Pro Team número 1. Y en el número 2, a ver si les gusta esta. Tengo a Demario Davis de los Saints. Un mito. Que sigue siendo un linebacker
que cubre de punta a punta, de extremo a extremo, que puede cargar la caja para ser un capturador, que puede hacer básicamente todo a nivel defensivo. Y volviendo con el producto de los Jets, la campaña que tuvo CJ Mosley. Sí, espectacular. Y Quincy Williams, los dos, ¿eh? Sí, entonces para mí, 1 y 2, Freddie Roquan, y en el equipo 2, Demario Davis y CJ Mosley. Sí, bueno. Solo un comentario de Fred Warner. Fred Warner, no hay en la NFL un linebacker capaz de primero interpretar la cobertura y luego ejecutarla como lo hace él. Evidentemente, cuando dio el salto a la élite fue mejorando su juego contra la carrera y su manera de placar. Quizás este año en eso ha bajado un poco, pero la inteligencia de este jugador tapando los huecos, la secundaria de San Francisco parece mejor por Fred Warner, porque muchas veces tapa cosas que estarían disponibles, pero él decide que no lo estén. Y eso es alucinante. Y luego sobre Demario Davis, una cosa. Bueno, Fred Warner, Roquan, por supuesto. Demario Davis, Zaire Franklin, que creo que ha hecho una temporada sensacional en Indianapolis. Una cosa sobre Demario Davis. Yo, esta pasada primera tuve la suerte de compartir muchísimas horas con Cameron Jordan, que estuvo por aquí. Y bueno, tuve tiempo de charlar muchísimo con él. Y me dijo que me fijara en ciertas cosas que hacía, porque me decía, Demario ya no es tan veloz como era. No lo es. Me decía, no lo necesita. Está en el sitio antes de que las cosas sucedan. Y por eso merece estar en el segundo equipo. Mariano, los tuyos. Bien. Yo hice un poco de trampa, ustedes lo saben. Para mí Micah Parsons ha vuelto a su mejor versión de Penn State. Bueno, pero Micah Parsons es la mención, aparte. Pero sí, coincido con Roquan Smith, Fred Warner y Demario Davis. Fred Warner me aterroriza, en el buen sentido de la palabra, pero nadie generaba en mí lo que generaba Roquan Smith ya como novato en Chicago. Esta temporada, en la previa justamente de la temporada, me tocó visitar Halas Hall, ir al training camp de los Chicago Bears, y creo, bueno, Iker, vos también has sentido esto quizás en base a lo que has vivido, por eso. A Roquan en el training camp anterior. Él estaba haciendo un hold-in y le conocí. O sea, adelante, perdón. Bueno, me tocó decirle a Fernando Arriola, a quien le mando un abrazo muy grande, gracias por no pagarle a Roquan Smith. Gracias por sacar a ese monstruo de la división. Pequeño paréntesis, ellos no se enteraron que yo era fan de los Packers hasta que entré al training camp. Porque la persona que me acompañaba, que no sabe mucho de fútbol americano, ¿sí? En ese momento, dice, Mariano, ¿vos le contaste que sos fan de los Packers? Y yo la miro y le digo, siento, no diga nada. Córtala. Bueno, Fernando igualmente se rió de ese momento, pero le dije, gracias por no haberle pagado a Roquan Smith, porque creo que nadie en la NFL puede jugar en la posición de linebacker como él, hacer lo que hace él, prácticamente vuela por el front seven, su velocidad lateral es algo que no se ha visto en años en la liga. Te diré, Mariano, para tu tranquilidad, yo soy muy amigo de Fernando Arriola, hablo con él muy habitualmente. El día después de que te fueras, sin saber que tú y yo nos conocíamos, me dijo, ha pasado por aquí un tipo argentino, qué personalidad tan fantástica, me cayó genial. Y yo le dije, ¿sabes que es de los Packers? Me dice, sí. No. Y luego, una última cosa de Fred Warner, es que podría estar una hora hablando de Fred Warner. Todo el mundo recuerda ese periodo de la temporada en la que Filadelfia jugaba mal, pero acababa ganando. En esos partidos, tú veías como Jalen Hurts siempre encontraba una manera de huir corriendo. Vale, llegó el partido contra San Francisco. Cada vez que buscaba esa manera de huir, cada vez había un señor que era Fred Warner esperándole y diciendo, por aquí no. Estableció un récord en su carrera para intercepciones en una temporada, o sea. Es espectacular. Todo. Vale, vamos con la secundaria. Carlos, vamos con los cornerbacks exteriores. Tus dos cornerbacks exteriores del primer equipo y los dos del segundo equipo. Aquí hay debate. Sí, porque hay muchas formas de evaluar. Hay muchas formas de evaluar lo que hace un esquinero, ¿no? Y los gustos son distintos. A lo mejor tengo un poquito de bias porque lo veo todo el tiempo. La temporada de Charvarius Ward es impresionante. Es tremenda. Monstruosa. Líder en pass breakups en la liga, la cantidad de intercepciones,
él seca un lado, o sea, Steve Wilkes tiene que enfocarse en el otro lado. El lado en el que ponen a Charvarius Ward está cubierto. No hay que preocuparse por eso. O sea, olvídate. Y les confieso que estuve haciendo malabares entre Jalen Johnson y Sauce Gardner. Y DaRon Bland. O sea, ¿qué hago? ¿A quién pongo? Y al final me termino yendo por un tema más de la personalidad del jugador. A mí me gustan los tipos como Sauce Gardner. Son tipos que te va, que te choca, que te mete, que asume el reto como Mooney Ward este año de ser el esquinero que seca al tipo que quiero marcar a Chad 85, quiero marcar a Randy Moss, quiero marcar a Jerry Rice. Eso es Sauce Gardner, ¿no? O sea, si Sauce hubiese jugado en esa época, hubiese pedido ese tipo de asignación. Entonces yo, más allá de que los números y las valoraciones, yo me quedo con Mooney Ward en un lado y Sauce Gardner en el otro. Mariano. Bien, voy a poner como cornerback 1 a Pat Surtain. ¿Sí? El jugador que transformó después de esa amenaza de cambiar a todo el mundo en Denver en esta temporada. Pat Surtain se quedó gracias a que Sean Payton lo consideraba el ancla de esta defensa. Y la diferencia fue el día y la noche. A partir de ese punto, con el resto de la temporada, Pat Surtain básicamente anuló todo wide receiver que se alineó con él. Charvarius Ward es mi cornerback número 2, y en el segundo equipo tengo a Jalen Johnson y Sauce Gardner. Coincido con lo que dice Tomá Papá. Me gusta que Sauce Gardner se sabe mejor que vos y te lo va a decir en la cara y te lo va a demostrar también. Ese tipo de características obviamente hablan de un jugador que llega a la NFL obviamente sin haber permitido en su carrera colegial un touchdown. En toda su carrera en Cincinnati no permitió un touchdown. Entonces llegaba ya con eso, llegaba con ese aura de invencibilidad. Así que no sí, estoy de acuerdo. Es que no le lanzan a esos no lo prueban. Y mis dos son el segundo equipo, DaRon Bland y Jalen Johnson. Bien. Que son los dos míos del primer equipo, precisamente. Claro. Es que es difícil elegir. Sigue, Mariano, perdona. No, decía, me parece perfecto el incluirlo. Yo a DaRon Bland lo saqué de la conversación de cornerbacks de afuera porque había una posición en el slot. Y es ahí donde metí a dos jugadores. A DaRon Bland lo puse ahí solamente por el punto de vista de la producción. Porque si vamos al análisis del juego en sí, DaRon Bland ha sido un jugador bastante vulnerable en la marca. Ha sido sumamente productivo. Sumamente productivo. Muy oportunista, grandísima habilidad para perseguir el ovoide. Pero le ha costado por pasajes en esta temporada la marca, en especial en el hombre a hombre. Por eso, por ejemplo, yo digo que Green Bay tiene que buscar la forma. Hay que ver si está sano o no Christian Watson. Si está sano Christian Watson, es ponerlo en DaRon Bland todo el partido para que lo teste en verticalidad. Pero en el caso de que no esté Christian Watson, Green Bay tiene que encontrar la forma de esquematizar a Jaden Reed encima suyo. Le cuesta contra los corredores de rutas. Entonces, es solo por eso que no lo puse afuera. Es la razón por la cual está puesto en el slot. Es un reconocimiento a su temporada que bate récords. Y como segundo lo tengo a Devon Witherspoon en la posición de slot cornerback. Creo que ha hecho una temporada espléndida. Es un jugador perfecto para el slot por su tamaño físico. Y en Seattle es uno de los baluartes de esa defensiva. Es que Stephon Gilmore ha hecho tan buena temporada siendo tan veterano que han permitido que DaRon Bland sea un poco el que trate de arriesgar. Pero, dicho lo cual, tengo la sensación de que como pasó con los Monsters en Space Jam, Trevon Diggs le ha puesto el balón con sus poderes. Claro. Porque son el mismo tipo, arriesgado, consigue recuperar balones y se come muchas. Mis dos son DaRon Bland y Jalen Johnson en el 1. Me ha costado mucho en el 2 y tengo a Denzel Ward y a Pat Surtain, y tengo apuntado menciones especiales a Charvarius Ward y a un L'Jarius Sneed que ha hecho también una temporada. Sí. Todo el argumento que ha dado Carlos de Charvarius Ward vale para L'Jarius Sneed, otro que ha hecho un temporada tremendo. Carlos, Mariano ya nos daba su slot. ¿Cuál es el tuyo? Tus dos, el 1 y el 2. Mira, yo también, aquí yo hice trampa. A ver. Mira cómo se da vuelta la mesa, ¿no? No, pero ahí les voy a decir por qué. El slot este año en la NFL tuvo mucho mix y match. Vimos a muchos esquineros entrar, salir, safety. Por ejemplo, yo tengo en mis safeties a Kyle Hamilton, pero Kyle Hamilton la mitad del tiempo opera como un slot por cómo carga la caja. O sea, es un safety que no tiene posición. Sí. Entonces, yo en vez de poner dos que juegan habitualmente como slot, simplemente busqué a dos esquineros que yo creo que pueden jugar en cualquier parte, afuera, adentro, boundary, field, o en un lado o el otro, o adentro.
espero que les guste. Uno es Devon Witherspoon, ¿no? Bueno, que juega principalmente en el slot. ¿Cómo ha presionado al quarterback cuando está en el slot? Espectacular, jugadorazo. Uno. Y dos, de nuevo, se vio poco por el equipo en el que está. Pero la temporada de J.C. Horn, cuando uno la evalúa por su versatilidad física, lo puedes poner en el slot y corre contra cualquiera, marca cualquiera, puede hacer múltiples trabajos. A mí me gustó mucho la temporada y quiero darle un poquito de cariño. Si hay algún dolido aficionado de los Panthers que está viendo, tienen a un jugador que puede ser franquicia, yo creo que franquicia a nivel defensivo, como J.C. Horn. Él y Brian Burns son de lo rescatable que hay. Sí, hasta ahí. Mariano, tú tenías a Daron Bland. ¿Cuál es tu otro slot? Sí, no, Devon Witherspoon. Devon Witherspoon lo había sostenido ya de por sí, desde que se lo eligió desde Illinois, un jugador que es experto en el hombre contra hombre, no tanto así en la marcación en zona, pero es letal en el slot, es quizás el mejor slot cornerback de la NFL en este momento. Yo sí os he traído dos auténticos especialistas del slot, que además creo que han hecho dos grandísimas temporadas. Uno es Trent McDuffie, que lo que ha hecho Trent McDuffie es que parece un pass rusher a veces. Sí. Me encanta, reconozco que lo adoro. Y el segundo creo que hay varios, Mike Hilton, por ejemplo. Hay un especialista en el slot que es Taron Johnson, que creo que ha sido de lo mejor de la defensa de los Bills. Es lo que traigo yo. Sí. Vale. Mariano, tus dos safeties del equipo 1 y tus dos safeties del equipo 2 para acabar nuestro equipo del Pro. Bien. A ver, hay muchos safeties de calidad en la liga. Hay uno que sobresale por encima del resto y que es un talento tan especial, tan grande, tan impresionante que no me queda otra que elegirlo y ponerlo un número 1 del número 1, arriba del resto, hombros y cabeza, y después está el resto. Antoine Winfield Jr. es hoy por hoy para mí el mejor safety de la liga por escándalo, el más influyente en su defensiva, el más influyente en su equipo. Lo dijo Baker Mayfield en la última semana. Tenemos suerte realmente de tener a Antoine Winfield Jr. Y es más, yo considero que gracias a él y cómo puede cubrir toda la parte profunda de la defensiva, tienen una ventaja los Buccaneers en esta semana contra los Eagles, más allá de otras cuestiones, pero a mí me gusta, es un upset watch ese, hay que ver el upset ahí. En el All Pro número 1 lo acompaña Jesse Bates, de gran temporada, en un equipo con muchos altibajos, pero lo considero también en un nivel excepcional. Javon Holland y Kyle Hamilton están en el segundo equipo All Pro. ¿Cómo me gusta Javon Holland y yo no lo tengo metido? Mis dos titulares, los dos del equipo 1, son Kyle Hamilton, que para mí ha hecho la temporada de su vida, y Antoine Winfield. Además podrían jugar juntos perfectamente. Sí, creo que sí. Perfectamente. Y en el equipo 2 tengo a Jesse Bates y a Justin Simmons, que creo que también es élite de esta NFL. Sí, yo tengo a Antoine Winfield y a Kyle Hamilton. Lo que hizo Kyle Hamilton, bueno, ya Mariano explicaba bien lo de Winfield, es el mejor safety por escándalo en la NFL. Y lo de Kyle Hamilton es un híbrido, porque lo hemos visto de esquinero, lo hemos visto de safety, lo hemos visto de linebacker, en medio de la mezcla que trae la defensiva de Eli Roquan Smith te cambia. Y pensar que había gente que en el proceso pre-draft decía que era demasiado lento para jugar en la secundaria en la NFL. Muchachos, no hay que creer en el Draft Industrial Complex. El complejo industrial del draft te quema la cabeza. No, entonces yo tengo a Winfield 1 y a Hamilton 2, o sea, 1 y 2 en el equipo All Pro 1, y en el equipo All Pro 2 tengo a Jesse Bates, de nuevo, el Lindstrom de lo poco resaltable de Atlanta este año, y hay un safety que su valoración, o sea, hay dos, depende de cómo evalúen qué hacen para su equipo. Uno es Xavier McKinney y lo que hizo con los Giants este año. Y el otro, en un equipo que también se perdió, el pobre Jabril Peppers tuvo que lidiar todo el año con los Pats, pero si uno ve la estructura defensiva de los Pats y lo que Jabril Peppers aportó a este equipo en la temporada, sobre todo en la defensiva de acarreo, cargando la caja, pocos safeties bloquean, taclean como lo hace Jabril Peppers. Entonces, le quiero dar un poquito de cariño también a una defensiva muy buena como la de los Pats con su safety Jabril Peppers. Ha sido una de las mejores y merece la mención. Y una cosa sobre Jesse Bates, ¿cómo han echado de menos los Bengals a Jesse Bates este año? Sí. Ha sido una cosa espectacular. Os confieso que me estoy divirtiendo una barbaridad. ¡Vamos!
Yo creo que sí. Bravo. Hemos terminado el equipo al pro, pero queda lo mejor, que son los premios, y es con lo que vamos a cerrar el programa. Vamos con el MVP, como siempre, y como hemos hecho equipo 1, equipo 2, aquí hacemos el ganador y el subcampeón, el runner-up, Claro. o llamadlo como queráis. Mariano, MVP y segundo en el MVP. Sin discusiones, Lamar Jackson, el MVP, a ver, habría discusión si no fuera un premio de quarterbacks usualmente, pero no hay discusión porque lo que ha hecho como pasador y como líder de esta ofensiva, más allá de lo que sabemos que puede otorgar por el juego terrestre, es excepcional. Se lo vio dubitativo al inicio de la temporada, ganaba feo el equipo de Baltimore, pero a medida que fue asentándose con la ofensiva de Todd Monken, que también es un fenómeno, se hace el merecedor del MVP. Segundo, Christian McCaffrey, que sin lugar a dudas, si no fuera un premio de quarterback solamente, estaría en condiciones de pelear mano a mano el MVP contra el que sea. Es quizás uno de los talentos más grandes que se haya visto en esta generación y sin lugar a dudas lo merecería también. Pues no sé si tendremos pleno, Carlos, pero son los dos míos también. Yo tengo Lamar y McCaffrey. Igual. Sí, igual. McCaffrey por muy poco para mí le gana la pelea a Brock sobre el final de la temporada, que fue un debate que tuvimos todo el año en Mundo NFL y en Trendzone, y lo pueden ver en las redes sociales que tenemos en @MundoNFL y lo que estamos haciendo hoy con Martín y con Kerry. Pero lo de McCaffrey ha sido, para mí de verdad los pongo en empate, o sea, porque creo que uno sin el otro no funciona, ¿no? Pero sí, 1 Lamar y 2 Christian McCaffrey. Bueno, creo que es lo justo y los tres hemos coincidido. Jugador ofensivo del año, Carlos. 1 Christian McCaffrey. 2 CeeDee Lamb. ¡Wow! CeeDee Lamb. Porque yo vi a estos Dolphins sin Tyreek Hill ponerle 30, ¿no? a un equipo de los Jets en Miami, una defensiva que no es chiste. Tyreek Hill, sí, un monstruo, hizo lo que hizo, pero tiene más herramientas al lado. Tiene un coach que yo creo que es mucho más competente, Mike McDaniel, que Mike McCarthy. Ajá, mire lo que dice. Exactamente. Y yo creo que lo que hizo CeeDee Lamb este año fue brutal. O sea, sacando un juego o dos máximo, que no fue la fuerza ofensiva de su equipo. O sea, eso. 1 McCaffrey, 2 CeeDee Lamb. Es que CeeDee Lamb ha acabado arriba. No. McCaffrey, pues, es por escándalo. Me he pasado mucho tiempo delante del papel en el que estaba preparando CeeDee Lamb o Tyreek Hill. He puesto a Tyreek Hill, pero querría haber puesto a CeeDee Lamb. Me voy a quedar con Tyreek Hill. Mariano. Voy a hacer lo mismo que Iker, Christian McCaffrey número 1, Tyreek Hill segundo. No tengo objeciones con CeeDee Lamb en ese sentido tampoco. Simplemente estoy con Tyreek por lo que, a ver, es un jugador más impresionante que CeeDee, si se quiere, y por ahí es más atractivo su juego que el de CeeDee Lamb, que también es un fenómeno, que no se malinterprete. Sí. Esta probablemente es la más difícil de todas, junto a entrenador. Mariano, tu jugador defensivo del año, el 1 y el 2. Como dijo Carlos antes, es como si hubieran mezclado el ADN del Hulk con el de Batman al mismo tiempo y obtuvieron a Myles Garrett. Myles Garrett para mí es, sin lugar a dudas, el jugador defensivo del año, la piedra fundacional de la defensiva de Schwartz, que fue la más dominante para mí de la NFL. Sí, para mí él es el defensivo del año acompañado de TJ Watt, porque los números de TJ Watt lo avalan. Desde la perspectiva del impacto, quizás ha sido mejor jugador Micah Parsons, ha tenido mejor porcentaje de presión al quarterback, ha tenido un mejor grade en Pro Football Focus, pero me quedo con TJ Watt, me da la impresión a mí de que ha hecho las cosas necesarias desde el punto de vista de la producción, como para asegurarse ser el runner-up. Sí. Ya veo que en todas las selecciones, en todos los puestos de All Pro y ahora en los premios individuales, o decimos el mismo o estamos en el mismo barrio. Estamos cerca, sí. Porque yo tengo Myles Garrett, que creo que es indiscutible, y tengo Micah Parsons en el 2. Carlos. Igual. Myles Garrett 1, Micah Parsons 2. Bueno, pero efectivamente TJ Watt podría estar ahí. Sí, claro. Perfectamente. Claro. Carlos, entrenador del año. DeMeco Ryans 1 y Kevin Stefanski 2. Entiendo que Kevin Stefanski perdió a 3 mariscales de campo y terminó jugando con Joe Flacco, ¿sí? Lo que nunca perdió Kevin Stefanski fue la mejor defensa de la liga. Y este equipo se mete en playoff
en base a la mejor defensa de la liga. Y también perdió a Nick Chubb, que no es poca cosa. Pocos equipos en la NFL pueden perder a su mariscal de campo franquicia y a su corredor de planta y meterse a playoff en la división más complicada del fútbol americano, que es la AFC Norte, ¿no? Lejos. Pero tuvo esa columna vertebral sobre la cual recaer siempre Stefanski, que fue su defensa. Su defensa nunca lo abandonó, su defensa siempre estuvo allí, y por más que no querramos burlar de que Flaco estaba en su casa y no era Joe Flaco, sino que era Joe Gordo y tuvo que perder peso para todo lo demás, Joe Flaco es un mariscal de campo que ha ganado un Super Bowl, ¿no? Y que tiene una línea ofensiva que lo protege muy bien. Que alguien me diga a mí de dónde, perdóneme, que dónde carajo salió DeMeco Ryans con un mariscal de campo novato, con un defensivo novato, en una división en la que nadie daba un centavo, pese a que estaba wide open, abierta para cualquiera. Para no solamente terminar con récord positivo, deja tú, ganar la división, terminando yendo de visitante a Indianápolis a ganar la división, no es culpa de DeMeco Ryans y de los Texans que los Jags se hayan caído a pedazos, ¿no? Eso no le importa, no le compete al equipo de Houston. Nadie daba un centavo por Houston y no debían darlo, porque estamos hablando de que vas a la guerra con un mariscal de campo novato que perdió 2 partidos, porque es cierto, Stefanski perdió sus mariscales de campo, pero recuerden que DeMeco tuvo que jugar 2 veces con Case Keenum de titular esta temporada. Por todo eso y más, para mí el entrenador del año debe ser, en un margen muy corto, pero para mí es DeMeco Ryans 1 y Kevin Stefanski 2. Reconozco que yo decidí quién sería mi entrenador del año en el partido del pasado sábado por la noche. Quien ganara sería Sennsteigen o sería DeMeco Ryans. Fue DeMeco Ryans y le voy a dar el 2 a Sennsteigen porque creo que tiene un grandísimo mérito lo que ha hecho. También jugando prácticamente toda la temporada con un quarterback suplente. Mariano. Sí, yo voy a estar de acuerdo con tu papá. Lo decíamos durante la transmisión del partido que nos tocó relatar en DAZN. En Game Pass, DeMeco Ryans afirmaba su puesto como el coach del año con esa victoria. Stefanski, muchísimo mérito, por eso es el segundo. Yo sé que soy un hombre de mi palabra, sin embargo, y tengo que decir esto, es un pequeño paréntesis. En la primera edición de Trend Zone, cuando hicimos nuestros pronósticos de los premios del año, yo dije, si los Packers clasifican a playoffs, será muy difícil para mí no proponer a Matt LaFleur con el equipo más joven de la liga, con un equipo que todos pronosticaban que iba a tener récord perdedor, a no ser el coach del año. Quiero decir, Matt, te quiero muchísimo, te adoro. Deberías haber expulsado a Joe Barry a la mitad de la temporada. Ahí yo te hubiera puesto como coach del año. Solamente por esa decisión va DeMeco Ryans y Stefanski. No, pero en serio, ellos dos son claramente los dos que lo merecen. Matt LaFleur, gran trabajo, pero no está en la misma discusión. Mariano, sé perfectamente lo que vas a votar ahora. Creo que sé que los 3 vamos a tener el 1 y el 2 clavados, pero rookie ofensivo del año. En la aldea de la hoja, en Naruto, en la serie Naruto, hay un personaje llamado Sasuke Uchiha. Y toda su personalidad, su forma de actuar, cómo pelea, cómo suele atacar, me hace un paralelismo mano a mano con CJ Stroud, el ninja. CJ Uchiha, como le digo yo, es el jugador ofensivo del año entre los novatos, seguido obviamente por Puka Nacua, que no debería tener discusión como el número 2. Imagino, Carlos. Yo tengo los 2 exactamente igual. Lo que pasa es que Mariano quería poner a Jordan Love como novato porque era su primera temporada completa con los Packers y le quería meterlo de novato porque no calificaba antes. No califica. No, igual. CJ Stroud 1 y Puka Nacua 2. Y en cualquier otra circunstancia, Puka Nacua habría sido jugador ofensivo del año. Sí. Rookie de largo. De robo, sí. Carlos, lo mismo con la defensa, rookie defensivo, el 1 y el 2. Número 1, Will Anderson Jr. de los Houston Texans. Porque Jalen Carter, que es el favorito para ganar el premio, tiene más talento alrededor y experiencia de equipo al lado para ayudarlo a soportar la carga, por más que la secundaria de los Eagles se cayó a pedazos y los linebackers se lesionaron a mitad de temporada, todo lo que tú quieras. Entró al equipo campeón defensor de la NFC y tenía una estructura en ambos lados, ¿no? Y un cuerpo de coaching, por más que entró Sean Desai reemplazando a Jonathan Gannon. En fin, la estructura alrededor de Jalen Carter es más sólida que la estructura que tuvo alrededor Will Anderson Jr., que venía saliendo de la universidad como pick 3 y lideró a ese equipo y esa defensiva a ser lo que fue.
Por eso, para mí, el novato defensivo del año es Will Anderson Jr. 1 y Jalen Carter 2. Mariano. Completamente de acuerdo. Los Texans consiguieron la manera de draftear a CJ Stroud y al CJ Stroud defensivo uno atrás del otro. Es insólito. Y sí, Jalen Carter también. Grandísimo trabajo esta temporada, en especial frenando la corrida, pero cuenta con más talento alrededor suyo, así que yo me quedo con Will Anderson Jr. Como yo aquí vengo a innovar, como yo aquí vengo a dar la nota discordante, voy primero con los argumentos. Defensive tackles rookies con 9 o más sacks en los últimos 20 años. Suh, Donald y Kobe Turner. Vale. Sí. Esta es una. Y luego, para quien tenga dudas, he puesto la comparativa. Jalen Carter, 18 placajes solo, 12 asistido, 6 sacks. Kobe Turner, 29 placajes solo, 28 asistidos, 9 sacks. Mi jugador rookie defensivo del año es Kobe Turner. Sé que no tiene prensa, sé que no ha hecho tanto ruido. No, pero sí. Me quedo con Kobe Turner y mi segundo es Will Anderson. Sé que es un poquito más, extravagante, pero me lo quedo. Mariano, Comeback Player of the Year. Va a ganar Damar Hamlin, pero no creo que sea el que lo tiene que ganar. Yo sé que es del punto de vista narrativa es el que lo va a ganar seguramente y por eso lo puse como el candidato número 1, pero mi elección para el Comeback Player of the Year es Joe Flacco. Es Joe Flacco porque ha vuelto a ser de elite. No, mentira. No. Yo sé que el chiste Joe Flacco elite, por ahí para muchos fans nuevos del NFL no lo captan y me va a decir, ¿qué está diciendo este tarado? ¿Qué está diciendo este loco? ¿Cómo Joe Flacco es elite? Bueno, en 2003 era un chiste muy gracioso. Pero sí, ha vuelto con la furia del veterano que era Joe Gordo, según muchos, y creo que ha demostrado ser merecedor de ese premio porque hoy los Browns no están donde están sin él. Para mí es así de sencillo. Sin él no están donde están los Browns en este momento. ¿Tienes un segundo? No, yo di a Damar Hamlin como el ganador, vale. Pero el que para mí debería ser, que es Joe Flacco. Carlos. Sí, lo de Damar Hamlin es una historia, pero Damar Hamlin jugó 5 partidos, ¿no? Y poco. Claro. Y pocos snaps. Tiene equipos especiales. Sí, entonces yo entiendo, yo creo que tenemos que darle los premios. Ojo, lo que hizo Damar Hamlin, literalmente viniendo de la muerte para volver a pisar, eso no estoy diciendo que sea poca cosa. No, claro. No lo es. No estoy demeritando en lo absoluto lo que hizo Damar Hamlin, que es una historia que tendrá más temprano que tarde una película. Habrá una película en Hollywood de la historia de Damar Hamlin y la merece. Pero yo estoy con Mariano. Yo creo que hay jugadores que yo creo que tuvieron temporadas más longevas, más productivas y más... Por ejemplo, a mí lo de Geno Smith el año pasado todavía me da gastritis. O sea, para mí el año pasado el Comeback Player of the Year, porque a ver, el nombre se llama Comeback Player of the Year, no jugador Most Improved Player. Claro. Lo vamos a dar nosotros después. Claro, entonces el comeback para mí, para volver de algo, tuviste que haber sido algo primero. O sea, estar en un nivel, caer por lesión, por mal rendimiento y luego comeback a ese nivel que tuviste antes. Geno Smith nunca fue eso, ¿no? Nada, nunca. Christian McCaffrey sí lo fue el año pasado. Este año, yo tengo mi Comeback Player of the Year para mí este año es Baker Mayfield. Perfectamente. Baker Mayfield fue pick 1 del draft, llevó a los Browns a playoffs, luego cae en desgracia deportiva, se va a los Panthers, se va a los Rams a jugar partidos intrascendentes y le toca reemplazar a Tom Brady en Tampa y los mete en playoff. Sí. Con mejor récord que el año pasado. Claro, que el calendario no fue fácil, que no interesa. Nadie daba un centavo a Baker Mayfield, lo daban fuera de la liga. Un tipo que fue pick 1 del draft y ha vuelto para mí a ese nivel que exhibió en Cleveland, el único año bueno que tuvo en medio de una tormenta de coordinadores ofensivos. Lo dirigió Freddy Kitchen, no sean malos al pobre Baker. O sea, para mí el número 1 es Baker, porque la historia de Flacco es buena, pero es de media temporada. Baker tuvo todo el año ahí y llevando palizas y lo tacleaban y lo saqueaban y ahí los metió y ganó la división. Y en el 2 sí le doy un cariñito a Joe Flacco, porque creo que lo que ha hecho volviendo del sofá de su casa, con un asterisco, mención honorífica a Odell Beckham Jr. Odell estaba fuera, era un afterthought, fuera estaba OBJ, pero para mí el número 1 es Baker Mayfield.
voy a poner uno más sobre la mesa. No, reconozco que no había pensado lo de Mayfield y lo compro con todo. Es cierto que quizá es quien lo merece. Flaco, por supuesto. Hamlin es otra historia y seguramente lo ganará. Yo sumo a Matt Stafford. Sí, también. Ha vuelto También. a ese nivel el gran productor de grandes receptores. El paso al récord de Calvin Johnson, el paso a la triple corona de Cooper Kupp. Bueno, creo que este año ha vuelto a ese nivel. Y la última categoría, y con esto cerramos el programa. Carlos, para ti, el jugador más mejorado de la temporada, el 1 y el 2. Mira, ese es un debate que es tan interesante porque, por ejemplo, Brock Purdy el año pasado jugó media temporada como pasó de ser el señor irrelevante que todo el mundo ponía un signo de interrogación a terminar probablemente top 2 o 3 en la conversación de más valioso. Entonces, si alguien decía al principio de temporada que Brock iba a hacer eso, salvo los que estamos aquí en el área de la Bahía o que somos fanáticos de los 49ers y que lo vemos y que lo cubrimos todos los días acá a 10 minutos de mi casa, dirían, hasta loco. O sea, este tipo no puede ser eso. Pero Brock Purdy pasó de ser el third, o sea, él el año pasado fue el third stringer de los 49ers, ¿no? Este año ha sido el número 1 del equipo, tumbó el récord de Jeff Garcia con más yardas por aire en la historia de San Francisco, donde jugaron Montana y Young y la lista que sabemos, ¿no? Y Garcia y Colin Kaepernick. Él tiene ese récord y se convirtió en el líder del equipo. O sea, el equipo le responde a él. Él tiene una C en el uniforme porque es el capitán de esa ofensiva. Un chico de 23 años se convirtió en eso, en aguantar el sistema de Kyle Shanahan. Creo que estamos tan acostumbrados a la excelencia en San Francisco últimamente que se nos pasa por arriba de o sea, como que no entendemos la magnitud de lo que ha hecho Brock Purdy este año. Un tipo que mide 6 pies 1 pulgada en un día bueno, con los tacones, con los spikes altos, ¿no? Se ha convertido en esto, en esta versión de jugador de la NFL que para mí tiene una capacidad de ser un mariscal de campo que le cambie el futuro, que le cambie la franquicia o que cambie. Y luego, CeeDee Lamb, porque CeeDee Lamb tenemos esperándolo, y ¿para cuándo? Y el 88 ¿para cuándo? Y sí, lo tomaron en el draft, primera ronda, y sí, ya no, ahora sí es un número 1, ahora sí es Ja'Marr Chase, ahora sí es Justin Jefferson, ahora sí es Randy Moss, ahora sí es ese número 1, bona fide número 1 que todo el mundo, hay que doble marcarlo, hay que ponerle a nuestro mejor. Antes se desaparecía, no, ahora sí dio el salto cualitativo que se exigía de él en ese equipo. Para mí, 1, Brock Purdy, 2, CeeDee Lamb. Mariano, tu revelación. No revelación, el Most Improved, ¿no? Most Improved, sí. Perdón. Porque revelación es otra. Most Improved, perdón, Mariano. Adelante. Ya sé quién va a decir, dilo. Lo tuvieron en sus ojos, lo tuvieron bajo sus narices durante todo el programa. Pero eso no lo quise decir. Mi jugador revelación y Most Improved es el mismo. Dale. All you need is love. Jordan Love llevando a la postemporada al equipo más joven de la historia de los Green Bay Packers y de la NFL desde los 70, ¿sí? Desde los 70 en adelante el equipo más joven de la historia en llegar a playoff es simplemente excepcional. Nadie estuvo bajo un microscopio en esta temporada como Jordan Love. Cada pase era sobreanalizado, cada lectura era sobrejuzgada, a veces injustamente. En derrotas contra los Atlanta Falcons, en derrotas contra los Raiders de Las Vegas, en la derrota contra los New York Giants, en esa derrota insólita de los Packers contra los Tampa Bay Buccaneers, Jordan Love hizo lo que tenía que hacer. En especial, saquemos de lado la de los Buccaneers, yo señalé antes, la de los Falcons, la de los Raiders y la de los Giants. Jordan Love da vuelta al partido y se pone al frente en el cuarto y la defensa lo decepciona. Esos 3 partidos podrían haber puesto a Green Bay en un seed mucho más alto en los playoffs. Si cortamos la temporada desde Thanksgiving hasta el día de hoy, yo no veo un quarterback que haya jugado mejor, decididamente mejor que Jordan Love. Entonces, yo lo considero a él. Después de Prescott y Purdy es el siguiente en touchdowns de pase, ¿no? Exactamente. De hecho, quedó segundo detrás de Dak Prescott. Al final le pasó. Y si quieren un dato más increíble todavía,
solamente 2 quarterbacks en la historia tienen mejores números en yardas y en touchdowns de pase que Jordan Love en su primer año como titular. Uno es Kurt Warner, con esa ofensiva histórica de los Rams, y el otro es Patrick Mahomes en 2018 con más de 5.000 yardas y 50 touchdowns. El siguiente en esa lista es Jordan Love. Entonces, repito, de alguien que pasó de ser el que hacía que a muchos pronostiquen a Green Bay con un pick top 5 en este próximo draft, al que llevó a estos Packers a playoff con un rendimiento más que estelar, un rendimiento espléndido por donde se lo mire, para mí es el most improved y sin lugar a dudas el jugador revelación del NFL, porque en la temporada que viene, yo sé que puede ser un hot take esto, Jordan Love entra para mí a la temporada que viene como un quarterback top 10 del NFL. Bueno, podría ser, o sea, es algo a pensar, pero bueno, sí. lo dejamos marcado. Carlos, me falta tu revelación. Sí, yo comparto con la de Jordan Love. Yo no lo pongo a Love en Most Improved porque no jugó el año pasado, o sea, jugó poco, o sea, este es su primer año. Entonces, yo quiero evaluar el Most Improved de un año que jugaste a otro que jugaste, ¿no? Por eso lo pongo como revelación del año a Jordan Love porque se nos reveló. O sea, es como una fotografía. Los Packers tenían tenían el negativo, ¿sí? Tenían su negativo, su film, su microfilm de Jordan Love, fueron al cuarto rojo y finalmente revelan la fotografía y ven lo que tienen en Jordan Love. Ahora sí se nos reveló, apareció Jordan Love. Y segundo es Jake Browning. ¿De dónde carajo salió Jake Browning? O sea, cuando selecciona a Joe Burrow, todo el mundo dijo, los Bengals a la basura. Los Bengals no sirven. Jake Browning apareció y terminó con 12 touchdowns, jugando 9 partidos, y los Bengals no se meten de chiripa a los playoffs. Entonces, y ha sido culpa de la defensa, ¿eh? Sí, no de Browning. Es verdad eso. Para mí, uno es Jordan Love, indiscutiblemente, y dos, revelación, Jake Browning. O sea, ¿de dónde? Ahí con Kyren Williams, pero insisto, creo que la expectativa cuando se cae Burrow o se lesiona Burrow y aparece Jake Browning, o sea, me gustan mucho todos esos nombres. Yo voy a sumar 2 y además son del mismo equipo. Revelación, como revelación, Puka Nacua. Vamos, nadie esperaba esto. Y la definición de más mejorado, creo que pocos la pueden cubrir mejor que Kyren Williams. Kyren Williams, ¿cuántos balones tocó el año pasado? 5 en todo el año. Nada. Y ha sido probablemente el segundo mejor running back del año. Más mejorado que eso es complicado. Pero bueno, en cualquier caso hemos sacado muchos nombres, hemos estado muy de acuerdo. Ha sido, yo pensaba que íbamos a hacer una hora y media magnífica de conversación. Os agradezco mucho haber aguantado, pero sobre todo, Carlos Mariano, es un placer, un gustazo. En el Super Bowl, en el Radio Row, os vais a sentar en ese sofá con 100 yardas como sea y a estar con el resto de mis compañeros. Y para todo el mundo que sigue, que todavía hay mucha gente aquí con nosotros, Mundo NFL en redes sociales, los programas, los podcasts, no os los perdáis con ellos dos, con Martín del Palacio, con Pau, con todo el mundo, merece muchísimo la pena, con 100 yardas, que también es parte de Mundo NFL. Sí, y vamos a estar el lunes, Iker, vamos a estar Mariano y yo narrando el Eagles Bucks del Wildcard para todos los amigos en España y en habla hispana, en The Zone, en Game Pass, en español. Un partido que a lo mejor en el papel no parece tan... Cuidado, Yo tengo un pronóstico, lo dije en Trend Zone, en Mundo NFL, y lo comparto ahora aquí en 100 yardas. Yo creo que ese partido lo ganan los Bucks, con mi Comeback Player of the Year, Baker Mayfield, y creo que cuando pierdan los Eagles, van a despedir a Nick Sirianni. Ahí les va. Sería una bomba, pero bueno, no es imposible. Martín del Palacio y yo daremos el partido que se espera a menos 20 grados entre los Chiefs y Miami. El domingo estará Kerry Ruiz con Pepe y con Diego, creo que dando Bills Steelers. Y para vosotros ese Monday Night de playoffs, que bueno, es un menú fantástico el de NFL Game Pass en The Zone, Sí, señor. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias, chicos. Ha sido un enorme placer teneros aquí conmigo. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao.